El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En el capítulo 2 de este segundo ciclo acerca de la salvación, se describe la cadena de la salvación. Estamos refiriéndonos a Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. En él nos dice que es Jesús quien inicia esta cadena de salvación cuando comparte la palabra de salvación entre sus discípulos. Estos hicieron lo mismo con los suyos y así sucesivamente. Ocuparnos de la salvación, tal como lo dice en Hebreos 2, 1 al 4, significa seguir extendiendo la cadena de la salvación por medio de la palabra. Nos dice además que es Jesús quien inició esta cadena y que quienes predican la salvación, quienes siguen extendiendo esta cadena de la salvación, a ellos los acompañan señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo. A continuación vienen 4 versículos que nos ofrecen una información muy importante, muy reveladora para nosotros. Yo reitero esta recomendación de que presten mucha atención a lo que nos dicen estos versículos. Empieza diciendo, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. ¿Bien? Entonces nos está haciendo una afirmación. Quienes gobiernen el mundo no serán los ángeles. Y nos deja abierta la inquietud por saber entonces quiénes gobernarán el mundo. Repito, este pasaje empieza dejándonos esa inquietud. ¿Quiénes gobernarán el mundo futuro? Recordemos además en este estudio de Hebreos que hay 3 actores que interactúan y en algún momento se superponen, que son el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, y el hombre. Bien, entonces, el versículo 6 dice, porque en cierto lugar las Escrituras dicen que son los simples mortales para que pienses en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, por un poco de tiempo, los hiciste un poco menor que los ángeles y les coronaste de gloria y honor. ¿De quién está hablando estos pasajes? ¿A quién se está refiriendo? Porque recuerden que está dándole la respuesta a la pregunta, ¿quiénes gobernarán el mundo futuro? Porque lo plantea como una pregunta, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? ¿Se está refiriendo al Hijo de Dios? ¿Se está refiriendo a Jesús, el Hijo del Hombre? ¿O se está refiriendo a los hombres, a los hijos de Dios? Sin embargo, por un poco tiempo, dice, los hiciste un poco menor que los ángeles y les coronaste de gloria y honor. Y el versículo 8 nos da la respuesta, dice, les diste autoridad sobre todas las cosas. Vuelvo a la pregunta inicial, ¿quiénes gobernarán este mundo futuro? Pues si lo ven con cuidado nuevamente, se está refiriendo a los hijos de Dios. Está hablando en plural. ¿Quiénes son los simples mortales? En el versículo 7 dice, los hiciste un poco menor que los ángeles, los coronaste de gloria y honor.
Y en el versículo 8 lo dice claramente, les diste autoridad sobre todas las cosas. ¿Bien? Entonces, este pasaje, como les decía inicialmente, tiene un contenido muy, muy importante para la lucha espiritual. En materia de lucha, es clave la forma como se posiciona el luchador, en qué tipo de piso está parado y cómo está parado. Igualmente nosotros tenemos que saber exactamente quiénes somos, en qué terreno estamos parados y cómo estamos parados. ¿Bien? Entonces, en materia de autoridad espiritual, a quienes les dio la autoridad es a los hijos de Dios. Mucho de la lucha espiritual se basa en el engaño, la mentira que usa el enemigo para debilitarnos, para derrotarnos, es precisamente hacernos pensar que no tenemos autoridad, que los ángeles tienen una autoridad superior, que estamos frente a seres superiores. Y eso, como repito, nos debilita en la lucha espiritual. Hay mucho de trato, de teoterapia de Dios en este pasaje. Cuando se pregunta qué son los simples mortales para que pienses en ellos, se está refiriendo a la visión, a la concepción, al autoconcepto, por usar un término más moderno, que tenemos acerca de nosotros. Simples mortales, pasajeros, temporales, débiles, sujetos a enfermedades, sujetos a desórdenes emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos vemos así nosotros, simples mortales? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Además de vernos como simples mortales, sentimos que no somos dignos de la ocupación, del interés de Dios acerca de nosotros. ¿Quién somos? Identifica esos pensamientos, si los tienes tú en tu corazón, porque, como repito, eso refleja que el enemigo ya dejó sembrado en nosotros un pensamiento de debilidad, un pensamiento distorsionador. Y por el contrario, mira lo que te está diciendo este pasaje. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Por un poco tiempo, los hiciste un poco menor que los ángeles, por un poco tiempo. Pero los coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Hay que entender entonces este tiempo, el tiempo actual, que la Biblia la llama por un poco tiempo, y hay que entender el mundo futuro, en el cual será manifiesto esa corona de gloria y honor, será manifiesto esa posesión de autoridad que Dios le da a los hijos de Dios. Entramos al versículo 9 del capítulo 2 de Hebreos sabiendo que Dios le ha dado autoridad a sus hijos sobre todas las cosas. Pero el versículo 9 nos ayuda a ubicar mejor ese contexto, porque empieza diciendo, ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Está reiterando el autor que la autoridad de los hijos de Dios es sobre todas las cosas. Y ello debe significar que nada quede fuera de ese campo de autoridad. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Repito este versículo que es muy claro para entender nuestro día a día, lo cotidiano nuestro como hijos de Dios. Nos está diciendo que en teoría todas las cosas, o en principio, todas las cosas están sujetas a la autoridad de los hijos de Dios. Pero en la práctica vemos que no todas las cosas están bajo la autoridad nuestra. Tenemos allí un problema, que es el que está describiendo precisamente la lucha espiritual. Si todo estuviera sujeto a la autoridad, entonces no habría más lucha. Pero como hay algunas áreas, algunos aspectos de nuestra vida o del mundo que no están sujetos, hay una razón
un motivo de guerra espiritual. No obstante, dice el versículo 9, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición, un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Miren qué hermoso es este pasaje. La simpleza y la claridad con la cual Dios nos explica las cosas. Sabemos que todas las cosas están sujetas a los hijos de Dios, nos dice el versículo 8. Sin embargo, también nos está mostrando dos realidades concretas, ¿no? Una realidad es que no todas las cosas están sujetas a los hijos de Dios. Ese es el planteamiento del problema. Pero la otra realidad, tan objetiva y tan real como el hecho de que no todo está bajo nuestra autoridad, es que Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, y que optó por una posición temporal poco menor que los ángeles, vino y ¿qué hizo por nosotros? Sufrió la muerte por nosotros. Con eso él se estaba coronando como el autor de la salvación. Murió por nosotros. Toda la doctrina de la salvación en ese sentido lo tenemos muy claro. Ahora, dice, está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Entonces, nos está diciendo, para resumir, no todas las cosas están sujetas a nuestra autoridad. Primera realidad. Pero segunda realidad, sabemos con claridad que Jesús es el autor de la salvación, muere por nosotros y que además ahora está sentado en la gloria de Dios, coronado de gloria y honor. Esos son los hechos que nosotros tenemos. Sobre esos hechos que nos transmite la palabra de Dios es que tenemos que afirmarnos para enfrentar la batalla espiritual. Recordemos que nosotros estamos siendo llamados, o se nos está dando la responsabilidad de extender la cadena de la salvación. Nos está dando la responsabilidad de compartir palabra para que otras personas se salven. Nos está advirtiendo que no debemos detener esa cadena. Nos está diciendo que si desobedecemos sello, entonces vamos a, o no vamos a poder disfrutar de lo otro que nosotros anhelamos, ¿no? Las señales, los milagros, los prodigios. Estos hechos sobrenaturales se desatan en aquel que está siendo un participante activo de la cadena de la salvación. Esa es la mirada que debemos tener. Ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros como guerreros en esta batalla espiritual, como guerreros de la salvación. ¿Cuál será la estrategia del enemigo? Detener esa cadena, distraernos, obstaculizarnos, paralizarnos, ¿no? Y esa acción lo hace básicamente tratando de que nosotros nos mantengamos en la ignorancia de los hechos. Y los hechos son que Él ha dado a los hijos de Dios autoridad sobre todas las cosas. Tú, yo y todos los que participan en esta cadena tienen autoridad sobre todas las cosas. Pero si experimentamos que no la tenemos, que hay áreas en nuestra vida, en nuestro contexto, que no están bajo la autoridad de Dios, entonces recordemos que también Jesús murió por ello. Precisamente esa es la gracia y el corazón de la salvación, que Él vino para salvarnos, para que podamos nosotros continuar siendo partícipes activos de esta cadena de salvación. Por eso Él nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, diciéndonos, tu preocupación no es el pecado, porque yo morí por ello. Tu ocupación debe ser extender la cadena de la salvación.
Que Dios los bendiga abundantemente.